¿Te acuerdas de esa serie que en sus primeras temporadas era magnífica, pero con el tiempo se volvió aburrida? Yo tengo un par: The Flash, Suits, Once Upon a Time, Grey's Anatomy, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se volvieron así? Pues yo sí, y tengo una teoría: el personaje secundario del personaje secundario. No es una teoría muy compleja. Cuando el maravilloso personaje secundario de la magnífica serie tiene su propio personaje secundario, sus tramas son aburridísimas. Ejemplos. The Flash, el personaje principal, el foco de la historia, Barry Allen, tuvo 3 personajes secundarios en la primera temporada: Harrison Wells, Cisco y Caitlin, por decir unos cuantos. Al principio, este era nuestro trío de oro, lo que le daba la samba y rumba a la serie. Harrison era el misterioso intelectual, Cisco el ingeniero geek y Caitlin la científica seria. Personajes listos para explotar. ¿Y cómo los explotaron?, se preguntarán. Muy fácil, dándoles más profundidad y sus propias tramas. Por eso, necesitaban sus propios personajes secundarios. Harry tuvo a Jessie, Cisco a Gypsy y Caitlin a Ronnie, y estos 3 personajes secundarios eran de los favoritos de la serie. ¿Por qué? Sí, yo dije que los personajes secundarios de los personajes secundarios eran aburridos. Los llamaremos personajes secundarios al cubo. Pues ni Jessie, ni Gypsy, ni Ronnie eran personajes secundarios al cubo. Simplemente eran personajes secundarios. ¿Muy confuso? Déjame te explico. Al pasar las temporadas, ahora sí que tuvimos los personajes secundarios al cubo. Nash, a.k.a. Harrison Wells, tuvo a la amadísima Allegra. Cisco tuvo a Camille y Caitlin a Mark. Literalmente la misma situación: una hija, una novia, un novio. La misma. ¿Cuál es la diferencia? Jessie, Gypsy y Ronnie, a pesar de ser personajes relacionados a los personajes secundarios, también mantenían una relación narrativa con la trama del personaje principal. Por el otro lado, con Allegra no tuvimos opción, pero a Camille, Barry nunca le habló, y hasta esta última temporada estoy seguro de que Barry no sabía quién era Mark. Entonces, ¿entienden o aún muy confuso? Otro ejemplo: Suits. El personaje principal era Harvey Specter y uno de sus personajes secundarios era Louis. Louis tuvo una novia, Sheila Sass, el personaje más frutamente olvidable. Otro ejemplo: Once Upon a Time. Uno de los personajes principales era Regina. Regina tenía como noviecito a Robin, pero Robin estaba casado con Marian. ¿Quién chilaquiles apoyaba a Marian? Pero esperen, que les tengo otro ejemplo de la misma serie. Henry, que de por sí fue olvidable después de la tercera temporada, tuvo una novia que a nadie le importaba. Último ejemplo y los dejo: Grey's Anatomy, la serie que duró como 10.000 temporadas sin su protagonista. Eso es llevarlo al límite. Pero concretamente, ¿se acuerdan de la amiga de Owen? No, yo tampoco, pero esa tuvo un esposo que se murió. ¿Tampoco se acordaban de eso? ¿Por qué creen? Aunque bueno, Grey's Anatomy tiene 2 décadas para justificar que uno no se acuerde de todo. El punto es simple: tú eres libre de tener cuantos personajes secundarios se te dé la gana. El problema es cuando esos personajes secundarios tienen personajes secundarios con problemas apartados de la trama del personaje principal. ¿Qué nos importa que Allegra frenzonea a Chester? ¡Aburrido! Y aguanten, porque aplica películas. En Guardianes de la Galaxia, el I Am Mary Poppins Joe tenía un secuaz. ¿Saben por qué estaba en la película? Porque era el hermano de James Gunn. Pero bueno, dar like, comentar, suscribirse y recuerden que las cabras también ven series.